Hola a todos, soy Luis Badel y bienvenidos al podcast de Hola Doctor. Esta semana nos acompaña de nuevo el doctor Huberto Mondol, psicoterapeuta y especialista en adicciones, con quien hablaremos de un tema bien caliente, la adicción al sexo. El sexo es natural, hace parte de nuestra vida cotidiana y está íntimamente ligado al placer, a la relajación tanto física como mental, lo dice la ciencia. Sin embargo, para algunas personas es mucho más que eso, al punto de interferir con la normalidad de la vida diaria. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Este podcast es presentado por Hola Insurance, sus socios en salud y seguro de vida. Muchísimas gracias por invitarme, Luis. De verdad que me encanta el podcast y este tema para mí es fascinante. Y lo que dije, ¿es cierto o no es cierto? Totalmente, totalmente. Y fíjate, parte de yo creo que eh, podemos empezar a hablar es qué diferencia una adicción de un comportamiento. Y es esto, que interfiere con el día a día. Eso es clave en todos los comportamientos adictivos o en todo el abuso y uso de sustancias que interfieren en el día a día, que yo pongo sobre todas las cosas ese comportamiento, ya sea mi familia, ya sea mi trabajo, ya sea el ganar dinero, el tener una responsabilidad, el ir a algún sitio. Entonces pongo ese comportamiento y eso también incluye la parte de cuando tenemos comportamientos excesivos con el sexo o la adicción al sexo. Interviene en mi día a día, en mi vida, en mi Y, vida cotidiana. y cuando decimos interviene, Doc, es que nos la pasamos pensando en eso o que tenemos de pronto la necesidad física de satisfacer ese deseo sexual momentáneo. ¿Cómo serían esos síntomas como para identificar que estamos en una situación así? Fíjate, tocaste el tema de estamos pensando en eso. Sí, hay un pensamiento continuo y yo creo que nosotros, no todo el mundo, pero el pensar en cosas sexuales no es anormal, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces no sería solamente el pensar continuamente o bastante seguido durante el día en la parte sexual. Es qué hago con eso y el comportamiento. Es parar algo de repente donde tengo que ir al baño a masturbarme o tengo que buscar y meterme en el baño y conseguir una pareja con la cual tener relaciones sexuales y arriesgarme obviamente a una enfermedad sexualmente transmitible. Es eso, es esa parte donde no es solamente el pensar, es el actuar. Y es donde viene la complicación de la diferencia entre la adicción al sexo, los comportamientos extremos sexuales, el sexo como placer y una relación de pareja normal, si lo podemos llamar de alguna manera. Vamos entonces punto por punto. El primero, la adicción al sexo. ¿Cuándo estamos frente a una adicción sexual? Mira, sería, si lo ponemos clínicamente, sería una persona que no solamente está sobreestimulada sexualmente, sino para lo que está haciendo por ir a recibir un placer sexual y llegar obviamente al orgasmo y recibir ese placer del orgasmo y que es continuo durante el día. No es que fue una vez y se masturbó o dos veces y se masturbó o tres veces y se masturbó. No, esa es una persona que está sexualmente activa de alguna manera y quiere ese placer. Es una persona que busca la estimulación y se masturba o tiene relaciones sexuales 4 o 5 veces al día, que no para, que no es solamente hoy, sino entonces mañana al mismo tiempo. Y es como, imagínate como una persona que es alcohólica, bebe hoy, se levanta y se emborracha, es lo mismo la persona que es adicta al sexo, busca el tener esa relación sexual ya sea con él mismo o con ella misma o con una pareja o inclusive orgías o trisom, o sea, es conseguir ese placer sexual utilizando cualquier medio, ya sea la masturbación o un medio externo que puede ser juguetes o puede ser otra persona o puede ser inclusive animales, o sea, pero es eso, es hacerlo muchas veces al día y que intervenga con que sea más importante que ir a una reunión, que sea más importante que ganarme el sueldo, que sea más importante que criar a mis hijos, que sea más importante que cualquier otra cosa. Eso es lo que hace que sea una adicción Adicción. como todas las adicciones. Perfecto. El siguiente que dijo fue el de comportamientos extremos Extremos sexuales. sexuales. Ok. ¿Qué querríamos decir ahí? Fíjate, una persona de comportamientos extremos sexuales podría ser alguien, si lo vemos a nivel social, ¿no? Yo clínicamente no creo que sea tan así. Alguien que sea fetichista, ¿ok? Que necesita un dominatrix. Y entonces, lo típico que ves en estas películas como 50 Shades of Grey, ¿no? Y que lo hace continuamente y está esperando al final del día o al final de la semana porque va al sitio y entonces le ponen el cuero y le ponen los látigos, o sea, todo este tipo de cosas que para algunas personas lo ve como extremadamente, ¿sabes? Es un comportamiento extremadamente sexual. Y aquí es donde hay que hacer una diferencia importante de cuáles son los comportamientos extremos sexuales, ¿ok? Y cuáles no.
El ser fetichista es simplemente una manera que me estimula y es la que yo utilizo. Pero un comportamiento extremadamente sexual es donde yo todo el tiempo estoy buscando orgías o voy y estoy en un bar y me meto en el baño con alguien que conocí inmediatamente y ya, y no me importa simplemente por tener esa relación y pongo en riesgo mi salud, ¿ok? O eh, yo creo que la más típica es esa, donde yo estoy caminando y fíjate, yo una vez traté a un paciente que lo que hacía era un paciente homosexual y lo que hacía este paciente era que no en los bares, porque no eran los bares, era muy típico en los centros comerciales, era aquí en Miami, era en Dayland y había como una seña donde si esa persona te decía que sí, entonces se encontraban en el baño y tenían relaciones sexuales y ya, y no sabes ni quién era, sino es caminando por Dayland buscando a esa Wow. persona. Entonces, que ese paciente era adicto al sexo, estaba en el limbo, pero sí tenía comportamientos excesivamente, o sea, comportamientos sexuales excesivos. Entonces, Ok. esa es la gran diferencia, ¿no? Y después el tercer punto que hablamos es el sexo dentro de una relación, ¿sabes? El sexo natural, el sexo normal. ¿Cuáles son esos comportamientos? Ay, aquí es donde viene la parte social y de cómo crecimos, ¿no? Eh, y yo creo que socialmente somos muy, sobre todo en la cultura latinoamericana, somos muy tímidos en hablar de la parte sexual o hablar de cuáles son qué es lo que me gusta placenteramente, qué es lo que quiero de mi pareja, que puede ser que me guste un trísomo, puede ser que me guste un swing o que puede ser que me guste monógamo, pues, ¿sabes? Pero no se habla, no se habla abiertamente de cuáles son mis preferencias sexuales. Puede ser que sea bisexual, puede ser que sea homosexual, puede ser que lo que a uno le guste y no se habla porque hay mucha vergüenza detrás de eso y es donde viene, ok, ya no es adicto al sexo, ya no son comportamientos excesivos, sino es sexo. Ok, ¿qué es sexo? ¿Sabes? Y es donde lo que estábamos hablando antes de comenzar, que es un comportamiento sexual normal en una pareja, ¿no? Y fíjate, yo he tenido casos donde viene la pareja a trabajar conmigo y me dice, bueno, no, es que tú sabes que él o ella, cualquiera de los dos, no es una cuestión ni masculina ni femenina, ni sea, o sea, si son relaciones homosexuales. No, que mi pareja, ¿sabes? Es un adicto al sexo o ella es una adicta al sexo. Y entonces uno pregunta, ¿pero es por qué? Bueno, porque es que quiere que tengamos relaciones sexuales todo el tiempo. Ok, define qué es todo el tiempo. Bueno, es que quiere tener relaciones sexuales todas las mañanas. ¿Sabe? No, eso no es tener, eso no es un adicto al sexo. O no es que tú sabes que él solo o ella solo se inspira y eh, o sea, se estimula viendo pornografía. Ok, ¿y cuál es el problema? O sea, eso es lo que esa persona se estimula. Eso no es ni malo ni bueno, sino hay que entender qué es lo que verdaderamente está pasando, qué es lo que esa persona está buscando y qué no está consiguiendo en la relación, ¿no? Y eso sería un tema súper importante para otro podcast, Claro. para no salirnos en la parte de la adicción al sexo. Entonces, yo creo que habría que entender esos, vamos a decir esos tres, no los otros, los completos que dije, sino esos tres. ¿Qué es un adicto al sexo? ¿Qué es una persona que tiene comportamientos extremos sexuales? ¿Y qué es una persona sexual? ¿Ok? Que puede ser Que sexual. somos todos, pues Que eso, casi todos. Ya con estas nuevas tendencias hay personas que son asexuales o que no sienten atracción física por ningún género, porque ya no se puede hablar de sexo, sí, sino de de género. géneros. Sí. Y es, fíjate el tema que estás tocando aquí importante, ¿no? Es que no son sexuales. Yo creo, y es mi opinión totalmente, o sea, fuera de la parte clínica, yo creo que todos somos seres sexuales, simplemente por el crecimiento, y aquí es parte de otro tema que vamos a tocar hoy, parte del crecimiento, parte del ambiente, parte del trauma, parte de cómo tuvimos nuestras primeras experiencias sexuales, nos convertimos en unos anoréxicos sexuales, que es un término que yo utilizo un montón cuando uno sale de una relación abusiva. Te conviertes en una persona totalmente abstemia al sexo y estás tranquilo, pero es más por trauma que por otra cosa. Entonces se va al extremo de un adicto sexual a un anoréxico sexual. Esto es un término mío, ojo, donde me convierto en un abstemio total por traumas que han pasado. Entonces hay que investigar y cuesta un montón a esas personas reintegrarlas en una relación donde hay química y donde hay atracción sexual. Si pudiéramos resumir el tema de la adicción sexual, Doc, ¿tendría que ver únicamente con la parte física? Es decir, tener relaciones sexuales o masturbación, o simplemente, por ejemplo, el estímulo visual de la pornografía, ¿también hace parte de eso? Mira, es un tema muy bueno. La pornografía es parte de la adicción sexual.
O sea, como el sexo es tan variado, hay muchas variedades de adicción al sexo, ¿ok? Puede ser que una persona solamente utilice la pornografía para estimularse y masturbarse 5, 7, 8 veces al día, ¿ok? Ujú. Y no lo transfiere a su relación. No lo transfiere, esa persona está en una relación comprometida con su pareja y esa pareja puede ser que tenga relaciones sexuales una vez cada 4 meses. Y la otra persona está contenta y no hay problema, pero esta persona está en su doble vida viendo pornografía y masturbándose 5 o 6 veces al día para conseguir ese placer, que no es placer sexual, eso ya va más allá, ¿no? Es una cuestión de ansiedad, es una cuestión de sobreestímulo, es una cuestión de escape, es una cuestión, todo lo que hacen las adicciones. Y utiliza la pornografía. Aquí entonces viene un tema bien importante del papel que juega la pornografía en el desarrollo de nuestras tendencias sexuales o nuestras experiencias sexuales. Y es un tema súper amplio, ¿no? Grandísimo. Y parte de lo que de lo que quiero tomar es uno de los problemas que hay de la gente que utiliza pornografía extrema, no quiere decir, o sea, si ves pornografía para estimularte una vez, dos, tres veces, o sea, lo ves con tu pareja de vez en cuando como parte Del juego, del... del menú sexual, Ujú. está bien. Pero eso tiene un problema porque cambia la estructura del cerebro, sobre todo en la manera como tú ves no a tu pareja, vamos a hablar de relaciones heterosexuales. Parte como el hombre ve a la mujer y la mujer ve al hombre. Lo ve como un objeto, lo ve como lo que esa... Y en pornografía hay un montón de tendencias. Puede ser simplemente, ¿sabes? Una rubia o un rubio, un moreno, lo que sea. O sea, muchas tendencias. Y tu mente va a empezar a objetivizar a esa pareja de esa manera, de que esa persona debería gritar, en el caso de que le pasa a los hombres o a las mujeres, de que deberían tener el miembro más largo o deberían tener los senos más grandes, o sea, un montón de factores que no son ciertos porque al final la pornografía es una película actuada por actores que están pagados para eso. ¿Ok? Ok. Entonces, esa parte de lo que hay que entender que no es Que real, no es real. pero al mismo tiempo como le dices al cerebro que no es real cuando tienes esa estimulación donde inmediatamente tienes una erección o tienes, o sea, un montón de factores que pasan con la pornografía. Entonces ahí es donde hay que diferenciar y de nuevo, es un tema mucho más amplio que es parte de la adicción sexual, sin embargo, se puede hablar independientemente de la adicción a la pornografía como tal. Ok. O sea, hay diferencias, evidentemente ya hay diferencias. Em, Puede existir de pronto adicción a la pornografía, pero no con un fin meramente físico como llegar al orgasmo, sino simplemente ver por ver, como una suerte de voyerismo, o eso también hace parte un poco de esas timideces que, oh, Fíjate, tremenda pregunta porque me pone a pensar, y sobre todo el ejemplo que utilizaste, el voyerismo. Detrás del voyerismo, detrás de la pornografía, detrás del chauvinismo, o sea, detrás de todas estas tendencias, siempre hay un factor sexual, ¿ok? Siempre hay un factor donde hay una estimulación y esa estimulación puede ser que en el momento no la desarrolles con una masturbación, pero la estás utilizando para eventualmente utilizarla para un clímax en el sexo, ya sea con tu ok, pareja o ya sea con solo, o sea, ya sea con la pareja o con parejas y con con la masturbación. Entonces, no necesariamente yo tengo que ver pornografía para estimularme y masturbarme viendo la pornografía. Lo que sí puede pasar es ver la pornografía como el voyerismo para estimularme y buscar esa estimulación donde ahí el cuerpo cambia químicamente y lo guardo para después tener un orgasmo muchísimo más explosivo. ok. Entonces, de nuevo, ¿qué he conseguido yo que sexualmente me dé placer? Entonces, mira, puede ser que utilizo la pornografía, igual que el voyerismo, como una manera de veo la pornografía y la guardo y en la noche cuando esté con mi pareja, bueno, es como si fuera un actor Me vuelvo me loco. vuelvo loco, exactamente. Ok. Venga, Doc. Eso, como en todas las adicciones, es posible que en la del sexo particularmente también se presente como esa suerte de bajón después de adquirir ese fix o de tener el sexo o de tener el orgasmo. ¿También se presenta? Totalmente. Y tremenda pregunta. Fíjate, son cosas que a veces la gente no, los profesionales no pensamos. Hay una estimulación y hay un high, ¿ok? Que es parte de la estimulación, es parte del acto sexual, es parte dependiendo de las tendencias sexuales que tenga, es parte del desarrollo. Y estás sumamente excitado y estás en un high, ¿no? Y después viene y el bajón
donde no es un bajón como cuando te levantas con un guayabo después de tomar o cuando tienes un bajón de cocaína. Es un bajón donde vienen los neurotransmisores y como que te da ese, y después viene otra vez como que la necesidad del cuerpo de buscarlo otra vez. Entonces es una montaña rusa. Fíjate que no lo comparo directamente con lo que es la adicción al juego, ¿ok? Pero en el sentido, sigue siendo una adicción psicológica porque no hay un factor de consumo, en el sentido de tomar algo, pero sí hay un factor donde hay una subida y una bajada, ¿ok? La adicción al juego es muy constante dependiendo del tipo de juego que hagas. Si son maquinitas Tic, tragamonedas, tic, tic. está el tic-tic que son cada 20, 30 segundos. La adicción al sexo es algo parecido porque son cada vez que puedes tener una estimulación sexual, cada vez que puedes, en el caso del hombre, cada vez que puedes tener una erección para llegar a un orgasmo, que no tiene que ser completamente el orgasmo donde hay una manifestación más fisiológica, sino el orgasmo como tal interno. Entonces, en la medida que tú puedas tener esa estimulación, es ese ciclo donde y bajas y subes y bajas y subes, y es lo que hace la adicción mucho más complicada. Y algo que estábamos hablando antes de empezar el programa, los diferentes niveles de adicción A eso sexual. iba. ¿Hay niveles? Claro. Ok. Y son los niveles donde qué tan seguido necesito tener ese ciclo y como yo diría, vamos a decir, como la adicción a la heroína, tienes las marcas y tu cuerpo sufre porque estás poniendo el cuerpo en una situación que no está acostumbrado. Entonces empiezan los miembros sexuales empiezan a sufrir, empiezan a irritarse, empiezan, ¿sabes? El cuerpo a pasar por un montón de cadenas y de consecuencias fisiológicas que el cuerpo no está preparado para eso. Sin embargo, la mente quiere lo que la mente quiere. O sea, la parte de los neurotransmisores con la serotonina y la dopamina es, ¿sabes? Y darle, y llega un momento donde se acaban los neurotransmisores, ¿no? Y fíjate, es algo bien importante que pasa sobre todo con la gente que abusa de la cocaína, donde llega un momento que no tienes más neurotransmisores para darle, o sea, ya los exprimiste todo y no importa la cantidad igual de metanfetamina o de estimulante que utilices, no se estimula el cuerpo. Entonces llega un momento donde la estimulación externa, ya sea pornografía, ya sea fetichismo, ya sea lo que sea, no te sirve. Sabes, y quieres, estás buscando ese high y el cuerpo no te responde. Y es una parte muy seria de ese proceso adictivo donde esta persona no consigue el fix, porque ya no hay manera. O sea, en el caso del hombre no hay una erección. Y no hay, o sea, no hay manera. Te pones mentol, te inyectas, miras pornografía, lo que sea. No hay manera. Y puede ser que haya una erección porque la forzaste, ya hay diferentes maneras de forzarla. Sin embargo, no hay un orgasmo. Entonces, masturbación y masturbación, o en el caso con pareja, o sea, tener relación sexual y no hay esa finalidad. Entonces empieza la frustración porque no consigues o sea, es solamente la frustración, es solamente la rabia, es solamente la parte donde tienes una estimulación sexual en el miembro, pero no internamente, no hay En tu cerebro. los neurotransmisores no están, entonces no importa, que es como el ejemplo que yo pongo es como la cocaína, no importa la cantidad de pases que te hagas, no vas a tener ese high, ya las membranas no chupan, ya no hay los neurotransmisores para exprimirlo, y ese sería el extremo completo, ya donde la persona está, ya no haya que hacer. Ya no haya que hacer para tener ese orgasmo, para tener ese... y parar y seguir y seguir. Entonces ahí es donde llega el extremo y los daños físicos. Los daños Claro. físicos son serios, 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 serios. Doc, si pudiéramos enumerar cuáles serían las causas, sin irnos tampoco de pronto muy profundo, pues muy científicos con el asunto, pero ¿cuáles podrían ser como esas causas principales para llegar a ese extremo, a tener una adicción sexual? Desde la infancia. Fíjate, yo diría trauma. Tiene mucho que ver con la manera como fuimos criados, las primeras experiencias del bebé también, que fue lo que fue marcado en el cuerpo del bebé cuando el bebé estaba siendo bañado o cuidado por el padre o por la persona que lo cuidaba. Eso marca y nos marca sexualmente qué es lo que es el placer. También viene la parte de la crianza, qué es el sexo y cómo se ve el sexo en la familia, cuáles son mis primeras experiencias o mis primeras exposiciones a la parte sexual, que viene con mi crianza ¿sabe? Lo normal es que el niño o la niña se bañe con el papá o con la mamá y se están bañando. Entonces, ¿qué viste? ¿Cómo lo interpretaste? Y no es que sea malo, para nada. O sea, no estoy criticando que los padres se bañen con los hijos. Es cuál es la experiencia y cómo le estás explicando al hijo esa parte.
Ujú. ¿sabes? Y cosas muy típicas que a veces escuchamos de los niños o de una niña es, es que yo quiero tener un pene. Espérate, tú eres una niña, o sea, una niña no tiene un pene, tiene una vagina. Entonces, ¿cómo le explicas tú esa parte que no, hay una diferencia entre los hombres y las mujeres? Y no hablar de género, sino hablar sexualmente, cómo viniste tú al mundo con eso. Pero dentro de todo es cómo vamos desarrollando esa experiencia de ese niño. El cerebro es moldeable y parte de lo que ese cerebro se va moldeando son experiencias sexuales, ya sea a anorexia o ya sea a sobreestimulación. Ujú. Y sobreestimulación sexual, no sobreestimulación de que tengo un niño en un coche y lo estoy poniendo una película todo el tiempo para que no llore. No, eso es sobreestimulación del cerebro. Es la sobreestimulación con los órganos sexuales, ¿ok? Y puede ser que ese niño tuvo un desarrollo de lo más normal, sin ningún tipo de imprevisto, sin ningún tipo de trauma, pero llega a una edad de la edad de curiosidad, de los 7 años en adelante, donde empieza a ver las diferencias, espérate, pero esto es una niña, esto es un niño, y hay cierta atracción, de nuevo, de género, no importa la parte sexual. Entonces, cómo empieza esa experiencia? ¿Cuál es el tabú que se crea en la casa? Y ya si después lo llevamos a cuál es la experiencia y cuáles son las primeras experiencias que esa persona decide tener, ¿ok? Y ahí es donde el cerebro empieza a buscar eh, ese placer, Ok. porque es placer, el sexo es placentero y el sexo es normal y el placer del sexo es sano para el crecimiento del ser humano. Pero entonces es como esa criatura tiene esas experiencias, pero también qué está pasando en su vida, ¿ok? Porque puede ser que, ¿sabes? Como un niño, 10 años, 9 años, empieza a tener ciertas experiencias sexuales, ¿ok? O empieza a descubrir que el tocarse da placer y cosas que crecen los niños. Sin embargo, algo está pasando alrededor en el ambiente donde hay ansiedad y el niño consigue y el cerebro cruza que la ansiedad me la quito masturbándome, la ansiedad me la quito viendo revistas, de repente veo revistas y me estimulo, de repente o veo pornografía o estoy viendo un chico guapo, una chica bonita, entonces, ¿cómo voy interpretando y cómo esa interpretación la voy transmitiendo a la ansiedad? Doc, vamos por partes porque esa parte está interesantísima. Para los niños, entonces, ¿qué se debe, qué no se debe hacer? O sea, tal vez nosotros, nuestra generación, había mucho tabú, Ujú. de eso no se hablaba en casa, sobre todo los latinos. El sexo no se habla en casa y acaso esa conversación con nuestros padres pasa en nuestra preadolescencia, con suerte, o si no en la adolescencia. Mm. Pero ¿qué hacer con los niños ahorita chiquitos? Bueno, si se bañan los padres con los niños, explicarles, bueno, esto se llama así, tú tienes esto, mamá tiene esto, papá tiene esto, con total normalidad. No ponerle demasiada malicia, si se Ujú. quiere, porque ahí lo estaríamos afectando o precondicionando, ¿no? Como para que él Ujú. piense, esto es malo, ¿cierto? Totalmente. Y una palabra que utilizaste clave, normalidad. ¿Por qué hablamos de alimentación? ¿Por qué hablamos de la familia? ¿Por qué hablamos de profesiones? ¿Por qué hablamos de la escuela? ¿Por qué hablamos de tantos temas normalmente con nuestros hijos? Pero el sexo es algo así como que, ¿sabes? Lo que tú dijiste, la generación de nosotros era típico, si eras varón, era, bueno, tú sabes que si dejas a la niña preñada te tienes que casar. Eh, Exacto. perdón. Y sí, entonces usa condón. Eh, ah, ¿Cómo? Claro, claro, Y sí, te no. quedas así como que, o las primeras experiencias sexuales. Yo creo que en Latinoamérica la primera experiencia sexual de un hombre es en un prostíbulo o con una prostituta. Bueno, eso era bastante antes, Sí, yo, sí, sí, yo o sea, tengo mis ahí, añitos, ¿no? exacto, o sea, ahí se le cayó el DNI, la cédula. Sí, No, sí, pero sí, claro, eso era muy, bueno, en la zona rural sí, todavía sí, sí, pasa, sí, como sí, que, sí, hey, sí. ya tiene, cumplió 16, llevémosla Ya, donde las chicas. ya cumplió 15, entonces, ¿sabes? Ujú. Como dice mi primo, en mis 40 y 14, eso es lo que pasaba, ¿no? Claro. Entonces, pero no hay una normalidad, no hay un tema de apertura, inclusive en los colegios. O sea, el tema, y yo recuerdo, yo quería dar unas charlas hace un montón de tiempo en unos colegios y la gente del colegio estaba de verdad que le quería, pero decía, el problema no somos nosotros estamos abiertos al tema. Son los Sin padres. embargo, la primera vez que el padre escuche al niño o la niña hablando, no, que tú sabes que estamos hablando de orgasmos, viene y nos pone una demanda. Claro. Entonces, es esta parte donde hay un tabú y qué es lo que es correcto, qué es lo que es normal, o sea, quién le pone esa norma, porque no se ha hablado de eso, o sea, cómo educamos a los niños sexualmente.
en los colegios, sobre todo aquí en los Estados Unidos, una de las cosas que es importante, tienen educación sexual, pero es más que todo cuáles son las enfermedades sexualmente transmisibles, qué es el órgano, cuál es el pene, cuál es la vagina, cosas así. Más desde el punto físico, Más nada. fisiológico. Fisiológico. O sea, como si estuviéramos en biología. En biología esto es lo que hay, ¿ok? Ujú. Pero no estamos hablando de lo que es la atracción, no estamos hablando de uno de los temas que estamos tocando antes, la diferencia entre amor y sexo, o sea, este tipo de cosas, cuál es una edad buena o mala, existe una edad mala o buena para tener relaciones sexuales. O sea, en el siglo XVI, siglo XV, siglo XIV, a los 13, 14 años ya te estabas casando y teniendo relaciones sexuales. Entonces, y a la mujer en el primer momento que tenía el periodo ya la buscaban para tener niños. casarla. Y eso podía ser a los 11, 12, 13, 14, a la edad que tuviera. Y ahora no, ahora imagínate, no se habla de sexo hasta los 18 que está fuera de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué vemos al sexo como un tabú? Entonces, volviendo a la parte de la adicción sexual, estos son factores también que afectan, ¿no? No quiere decir que si el niño fue sobreestimulado de bebé, entonces va a ser un adicto al sexo, o si tiene una familia normal y de repente tuvo un trauma o lo expusieron a películas pornográficas, entonces no, tiene que ver muchos factores. Esos son factores, como cualquier otro factor de exposición a sustancias que cambie o cosas que cambien la manera del funcionamiento del cerebro, y eso es importante. Las drogas son claro porque tienen una parte psicoactiva, porque nos cambia la manera del cerebro, ¿ok? Nos cambia el estado anímico, ¿ok? El sexo también. El sexo cambia el estado anímico, porque si yo estoy tenso y tengo un orgasmo, voy a estar relajado. Más tranquilito. Entonces, es esa parte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son cómo me convierto en un adicto al sexo? Yo creo que igual que cualquier otra adicción, donde hay factores externos, factores internos y factores de desarrollo, de crianza, traumas que pueden ser traumas no vistos. Y aquí es donde viene la parte de la educación y mi interacción con mi familia y el factor de ansiedad también. Doc, siguiendo entonces, ya hablamos de los más chicos, ahora esa preadolescencia, Mm. tanta hipersexualización que hay ahora, tantos conceptos sexuales que tal vez en nuestra televisión no se veía, pero que ahora es lo más normal ver parejas del mismo sexo besándose, que lo estén tratando de mostrar como, pues es normal finalmente, pero tal vez el problema puede ser mostrarlo a edades muy tempranas, lo que pasó con la película de Disney Ujú. hace poco, que hay dos chicas o chicos besándose, no sé. Pero bueno, eso, la facilidad que hay hoy por hoy de acceder al sexo, Ujú. todo eso influye en que le cambie un poco la manera de pensar a los chicos, que Fíjate, yo no sé si le cambia la manera de pensar, pero sí los pone en confrontación con qué han visto en donde crecieron. ¿Ok? Fíjate, nombraste la película esta, creo que es Toy Story, ajá, sí, donde correcto. tuvieron muchos problemas. De Entonces, Buzz Lightyear. de Buzz Lightyear. Entonces, si lo ves en una familia donde el sexo ha sido normal, donde entiendes que no se trata del género, sino se trata de la expresión de amor, el que dos hombres o dos mujeres se besen es normal porque es una expresión de amor. Si entonces te vas al extremo, digamos, religioso de la iglesia, o sea, buscamos un poco más extremo, no, imagínate, no, el homosexualismo y van para el infierno, entonces no, o sea, no es ni malo ni bueno. ¿Cuál es el contexto de que estamos hablando? Entonces, lo que tú estás diciendo de el hipersexualismo que vemos hoy en día. Sí, hay acceso mucho a cosas sexuales. Yo creo que la hemos tenido durante toda el tiempo que los hombres estamos en la Tierra. Ahora hay más acceso porque tenemos accesos más rápidos. Desde la tecnología. Pero es la tecnología. Sin embargo, antes tenía las revistas, la televisión, la radio, cómo se vestía la gente. O sea, el sexo siempre ha sido algo parte la parte oculta del ser, ¿no? Ahora es un poco más abierto, pero sigue siendo oculta. Es cómo lo interpreto. ¿Ok? Y cómo me está influenciando. Y estabas tocando, dale, porque ibas a decir algo. No, es que sobre eso, cómo nos influencia, cómo nos comportamos, es porque lo que usted decía, ¿no? Finalmente lo que uno ve en la película, bueno, el video pornográfico, trata de llevar eso a la realidad con su pareja. Entonces, de pronto la pareja no ha visto porno nunca o simplemente no está tan metida en eso y llega el tipo, pum, la cachetea Ujú. o le jala el pelo y tal, porque eso es lo que vio Ujú. en el video pornográfico y cree que eso es normal. Tener sexo de esa forma Y es lo fíjate, normal. porque es un tema, de nuevo, yendo a la parte de que se considera un adicto al sexo.
Lo vi en la pornografía y de repente yo quiero que mi pareja esté en una posición bien específica y le doy una nalgada o le doy una cachetada. Ok, eso puede verse como algo un poco extremo para algunas personas. Pero he tenido casos algo más simple, algo donde, en este caso una pareja heterosexual, donde el hombre llega porque está, ¿sabes? Estamos trabajando en la parte de que se exprese y llega, sigue teniendo atracción a su pareja y son parejas de más de 60 años. Entonces le sigue atrayendo a su pareja, lo cual a mí me parece súper chévere. Llega detrás de la pareja, la abraza, le agarra los senos y la pareja se voltea y le dice, es que tú eres Depravado. un adicto sexual, tú eres un depravado. ¿sabes? Mi paciente se queda así como que, ¿sabes? Que vengas por detrás y agarres a tu pareja porque ¿verdad? La desea, en vez de interpretarlo como algo donde todavía después de 30 años de matrimonio te deseo, no, lo ves ay, que si eres adicto al sexo. Entonces, ¿sabes? ¿Qué es un adicto al sexo? O sea, ¿cómo interpretas tú mi sexualización? ¿Cómo interpretas tú mis deseos sexuales? Y ahí, de verdad que es un tema social bien complejo. Y entra entonces, y mi paciente llegó diciendo, no, sabes que yo soy un adicto sexual, un adicto al sexo, porque, sabes, mi pareja me dijo y después que exploramos, le digo, no, tú estás atraído por tu pareja, sí, ¿cuántas veces, sabes, cuántas veces tienes relaciones sexuales? Uy, tenemos hace como 3 años que no tenemos relaciones sexuales. Entonces, ¿y cómo te sientes? Y empezamos esta parte de explorar y qué pasa. Y algo que yo trato de implementar cuando trabajo con parejas que están dispuestas, el tener relaciones sexuales es sano. El expresarme sexualmente es sano. Lo que te gusta a ti es importante que a tu pareja también y que los dos estén dispuestos a explorar y que haya un límite. No, mira, eso no me gusta. Y bueno, y si a ti te gusta y algo, entonces, bueno, hay que reconfigurar la relación o hay que ver qué está pasando. Pero el sexo es súper importante y puede ser algo problemático porque viene la vergüenza y después con la otra persona porque me siento reprimido, entonces me voy a los extremos o puedo desarrollar una adicción sexual. Esto es para otro programa, pero adelantémoslo. ¿Cómo manejar entonces esas diferencias entre los niveles de libido, los niveles de pasión, de ganas con la pareja? Ay, Porque al principio todos van en quinta velocidad, pero eventualmente algunos van bajando un cambio y mira, con el paso del tiempo no están en el mismo nivel, algunos. no, y que como tú dices, esto es un tema para otras cosas. Siempre hay una luna de miel, ¿ok? Y si los dos estamos activos sexualmente y tenemos esa actividad al principio que dura 1 mes, 5 meses, el tiempo que sea, y los dos están como que asolapados y después empieza a uno cambiar, ahí es donde yo empiezo a preguntar, ok, ¿tú te entregaste más por agarrar a esa pareja, por aceptar a esa pareja o verdaderamente lo hiciste porque o sea, porque te lleva? Si te llevaba y es algo que te atraía sexualmente y lo estabas haciendo entregado o entregada totalmente, entonces, ¿qué cambió? Porque a veces el sexo nos enseña qué está pasando en la pareja. Ok. Y detrás del sexo hay control, porque es una manera de yo controlar a mi pareja, es una manera de quién tiene el poder dentro de la relación y es una manera en la cual yo manipulo a mi pareja para conseguir cosas y eso son cosas o muy inconscientes o muy maquiavélicamente planeadas Planeado. para manejar la relación. Pero de nuevo, y se puede convertir en un problema. Si los dos están bien asolapados y hay química y de repente uno de los dos empieza a bajar la actividad sexual, es porque hay algo dentro de la relación que está fallando. Y yo se lo digo a la gente, para que una relación sea sana y tenga futuro, tiene que haber un clic. Y ese clic es la parte química. No garantiza que el clic sea que la relación sea para ti O que vaya a durar toda la o que vida. vaya a durar toda la vida. El clic lo que hace es que hay la química, hay wow, y empieza, ¿sabes? La infatuación, empieza un montón de cosas y se desarrolla la relación. Y fíjate que volviendo a la adicción al sexo, eso es lo que el adicto al sexo busca, ese clic, todo el tiempo, que es que es lo que lo estimula. Entonces, dentro de una relación eso tiene que tener, porque, bueno, y la típica pregunta que yo hago, pero entonces, es que yo la quiero. Ah, pero estás enamorado de ella. Es que yo la quiero. No, esa no fue mi pregunta. ¿Estás enamorado? No, es que yo nunca he estado enamorado. Ah, bueno, ok, entonces vamos a explorar por ahí, ¿no? Entonces, volviendo, o sea, de nuevo, es que alrededor del sexo y de la adicción al sexo hay tantos temas, Sí, hay muchas mucho, y aristas. sobre todo, cómo me recupero de la adicción al sexo.
qué recursos hay para las personas que sufren verdaderamente de una adicción al sexo, y es algo muy solitario. Que no se habla, ¿no? Que incluso mm, no quieren hablarlo con nadie más porque un tema de vergüenza, un tema de autoestima, que me vean como un depravado, como decíamos al principio. Y es un tema de llevar doble vida, y no es que sea fácil en el sentido, pero es un poco más fácil encubrir la diferencia de una adicción con una sustancia. Porque si soy un alcohólico, voy a llegar oliendo alcohol y me dicen las palabras y todo este tipo de cosas. Cuando es una adicción psicológica, no hay eso. O sea, no lo veo, y se lleva una vida de sufrimiento un poco más complicada, y hay muchísima vergüenza por el estigma social, que es lo que va a decir mi pareja, que pueden decir mis padres, me van a botar del trabajo. Hay un montón de factores y que no me aguanto, entonces tengo que entrar al baño cada 5 minutos, me sobreestimulo cada vez que veo algo que sea el disparador. Entonces es bien complicado porque, fíjate, no lo mismo, pero es parecido a lo que pasa con la gente que sufre con problemas de la comida, con la adicción a la comida. Tenemos que comer. Eso es inevitable, no hay manera. Entonces, ¿cómo manejo eso? Voy a tener una atracción sexual a otra persona, ya sea que yo sea heterosexual o Homosexual. homosexual o bisexual o lo que sea, va a haber una atracción a alguien, ¿ok? ¿Cómo manejo eso? Entonces, yo no me puedo encerrar en un monasterio, porque también voy a tener la cabeza que me está diciendo y veo la imagen, pum, y voy a tener, ¿sabes? Y voy a tener el estímulo. Entonces, es una adicción bien complicada. Las adicciones de sustancias sí son complicadas, y la abstinencia ayuda a que evitemos, ¿ok? Las recaídas, y se evita un montón de problemas. Pero ¿cómo manejamos las adicciones sexuales? Cuando el cuerpo mismo es el que sirve para tener el Exacto. fix. Y esa es la parte complicada, y la gente que sufre adicción sexual, la recuperación es bien compleja. Se sufre un montón. eh, Tienes que tener, cuando entras a una relación monógama o entras a una relación, tienes que participarle a tu pareja, o integrar a tu pareja en tu proceso de recuperación, para que no se te vaya de las manos y el sexo se convierta en algo placentero, en algo de conexión, y no en algo de escape. Pero entonces, ¿cómo la otra persona se da cuenta? O en algo de conflicto, porque ya... Exacto. Pero todo eso hace parte de cómo aborda uno el tema, porque de pronto si uno le dice a la pareja, no, es que soy adicto al sexo, de pronto va a haber un bloqueo en la pareja de decir como que, uy, ¿cómo así? Entonces, Ujú. eh, O, mira, otra de las o cosas va a que, ser como que, ok, un disparador, ay, qué bueno, mira, ah, aquí estoy, sí, claro, sí, bueno, no, pero es que no entiendo, no, vamos a darle, pues, no te preocupes. Entonces, ¿cómo se lo toma la otra persona? Y es falta de información, y es obviamente ignorancia. Entonces, es complicado, porque quiero tener una relación, quiero tener una familia, vamos a quitar la parte familiar, quiero tener una relación. Y dentro de mi relación, entonces, ¿cómo esa otra persona interpreta que yo tengo deseos sexuales muy continuamente? Que tengo deseos muy continuamente, no es la palabra, pero tengo deseos sexuales continuos. O sea, que tengo una adicción al sexo, ¿cómo la otra persona se lo toma? Si me ve como un depravado, si cada vez que yo voy a tener un avance sexual, la otra persona se pone como que, no, pero es que cuidado, ¿no? Y puede ser que la tenga de alguna manera manejada, y estoy teniendo relaciones sexuales y resulta que estamos teniendo placer y quiero tener otro orgasmo. Y no, la otra persona, no, porque cuídate, no sabes. ¿Cómo lo manejo? Es bien complicado para las personas que sufren de adicción al sexo. Doc, puede haber, ya hablamos de las causas como de pronto de infancia o de primeras experiencias sexuales, pero no sé, físicamente puede haber una propensión en nuestro cerebro por ausencia de Ujú, dopamina, de serotonina, y entonces tengamos como una suerte de condición ujú. fisiológica que requerimos ese fix. Totalmente. Y ¿sabes? Como cualquier otro desorden de personalidad, donde genéticamente, o sí, hablemoslo genéticamente, el cerebro se formó de una manera donde hay un desbalance. Y ese desbalance, la manera como conseguí balancearlo es a través de el sexo, es a través de la estimulación, a través de esa estimulación es donde consigo tranquilizar la ansiedad que tengo. Entonces sí hay un desbalance. Puedo crear un desbalance como cualquier otra adicción donde, ¿sabes? Yo no soy un alcohólico, pero empiezo a tomar y me voy a convertir en un alcohólico. Y esos son estudios que existen donde todo el mundo puede convertirse en un alcohólico, todo el mundo puede convertirse en un adicto, porque es una cuestión de seguirle dando al cuerpo, y viene la transformación y el cambio en el cerebro. Entonces eso pasa también con la parte de la adicción al sexo. Al mismo tiempo hay gente que tiene tendencias genéticas
y no porque mi padre fue o mi madre fue, no puede ser por un montón de factores Porque mi padre fue actor porno, ¿no? Eso no tiene nada que ver. No, para nada. Ok. Sin embargo, es esta parte donde el ambiente hace. O sea, algo que es importantísimo hacer entender al público es que el cerebro es un órgano muy frágil, si bien es flexible, es moldeable, es frágil al mismo tiempo por esa moldeabilidad. Tiene ciertas funciones que las mantiene, pero es moldeable. Entonces, ¿qué pasa si yo desde pequeño estoy moldeando ese cerebro para que tenga sobreestimulación a nivel sexual? Entonces lo que estoy haciendo es como, mira, lo que pasa con los niños de mujeres que son adictas a los opiáceos, ¿verdad? Ah, sí. Al opio, a la heroína. Ese niño va a ser adicto a la heroína. ¿Por qué? Porque el cuerpo eh, ya está listo por la sustancia que la madre ha utilizado y el niño, el cerebro del niño lo necesita. Entonces, el niño que nace de una madre adicta a la heroína, es complicado los temas. Lo mismo que cuando se utilizan sustancias en los embarazos, ¿no? Entonces, se puede hacer un cambio desde pequeño a un cerebro que no iba a ser con esas tendencias o con esa, como estábamos hablando, con esa falta de ciertos neurotransmisores o con carencia de neurotransmisores por genéticamente creció de esa manera. Entonces sí, existe un factor genético el que hace una predisposición y viene a que esa persona consiguió que esa predisposición sea complementada con sexo. Entonces es como que la tormenta perfecta. Tengo la predisposición de carencia de dopamina, de serotonina, y resulta que con el sexo me di cuenta que, y después el placer, y el placer, y pues ya está, La montaña rusa. la tormenta perfecta. Doc, eh, el autoestima, ¿juega algún papel en todo esto o no necesariamente? Mira, sí, fíjate que tremenda pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que ahorita que me pones a pensar, yo creo que sí, porque de alguna manera, cuando tengo un orgasmo, me siento aliviado, me siento como que me estoy de alguna manera dando cariño, entonces puede ser una manera de escapar, puede ser una manera en la cual lo que no consigo afuera lo busco adentro y subo mi autoestima, por lo menos momentáneamente, ¿ok? Porque el problema de autoestima es un poquito más complicado en el sentido cómo la reparo, pero sí me da cierto placer que de otra manera no me da. Pero fíjate ahorita que me pusiste a pensar, también puede ser una manera de castigarme la autoestima, de verme como menos y utilizar la masturbación como un castigo, porque puede ser dolorosa o puede hacerme sentirme avergonzado. Ok. Entonces, fíjate porque me pusiste a pensar cosas que he visto clínicamente, donde la manera como crecí, la masturbación es mala, o el placer sexual es malo, o el deseo sexual es pecado. Entonces, ¿qué pasa? Porque tengo una autoestima mala o tengo una tendencia de saboteo, entonces como sé que es mala, me doy placer, pero ese placer lo veo como malo, entonces soy malo porque me masturbo, entonces sí tengo que ser castigado, Entonces voy a la parte un poco más masoquista, de alguna manera, que Ujú. necesito el castigo o utilizo la masturbación como dolorosa porque me masturbo, o sea, que sea mucho más, no conseguir el orgasmo como tal, sino que la masturbación sea Sinónimo de dolorosa. dolor, Exacto, entonces infringirme dolor. infringirme dolor. Entonces, fíjate que puede ser una manera de subirme la autoestima o una manera de castigarme al mismo tiempo. Y un castigo psicológico, porque fisiológicamente sí, nos podemos castigar y hay maneras de castigarse como la gente que sufre de personalidad borderline, que se cortan, ¿no? Pero es por otras razones. En este caso sería un castigo psicológico en donde soy malo porque me masturbo, no sirvo para nada, Dios no me va a querer, o sea, hay un montón, o mi padre no, o sea, hay un montón de factores ahí donde me daño la autoestima. Pero eso es súper cultural, o sea, es cómo nos Total, levantaron, cómo nos criaron. totalmente, En, totalmente. yo no sé si se acuerda, Doc, seguramente sí, en esa época, finales de los 90 o algo Yo no así. había nacido todavía. Ok, le cuento. Me cuenta mi papá, no mentiras. Pero en esa época salió que el Vaticano decía que la masturbación era un pecado. Sí, Y eso fue una revolución. Todos los medios decían, pero ¿cómo que esto es un pecado? Porque así nos criaron. Usted viene de Venezuela, yo vengo de Colombia. O sea, mira, yo crecí en un colegio católico, en un colegio donde se nos habló de sexo,
Pero una de las cosas que decían los curas, era un colegio de curas, no de monjas, lo que nos decían los curas era, no, la masturbación es pecado y te van a salir pelos en las manos. Y ves a todo el mundo mirándose las manos a ver si le habían salido. Claro, claro. Todo el mundo se las mira. Pero bueno, ese ya es otro tema Es más otro denso tema. porque los que lo dicen no eran propiamente los más Sí, indicados para eso. Doc, yo sé que esta pregunta le va a gustar. ¿El sexo entonces no es lo mismo que el amor? ¿Cómo decirle para eso? nada. Ok. Para nada, para nada. Entonces, y fíjate, algo que yo creo que es cierto y lo he visto, no es generalizando, pero una manera donde confundimos el sexo con amor es a veces lo que los hombres hacemos, y digo los hombres porque no para generalizar, pero es lo que más se ve usualmente en los latinos, lo que el hombre hace donde da amor para buscar sexo y la mujer da sexo para conseguir amor, de nuevo, manteniendo las distancias y sin querer generalizar. Es donde confundimos que yo para tener una relación sexual tengo que prometer y querer y hacer cariñito. No, no, cuando quiero sexo, quiero sexo. Y de nuevo, es la parte cómo crecemos y cómo tengo mis experiencias. Entonces, hay una confusión, sí. El sexo es sexo y el amor es amor. Yo puedo tener sexo sin amor y puedo tener amor sin sexo. Y puedo tener sexo con amor y amor con sexo al mismo tiempo. O sea, todas las mezclas existen. Pero es la confusión donde, ¿qué es el amor para mí? ¿Ok? Y cómo lo consigo, qué se siente ser querido. Y viene de estas partes de las filosofías donde yo no puedo saber lo que es amor hasta que no me quiera a mí mismo. Y viene todas estas partes, pero se confunde. Se confunde donde una relación está bien y nos queremos porque tenemos sexo todo el tiempo. O la relación está mal y no nos queremos porque no tenemos sexo. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Qué sientes por esa persona? Hay respeto, hay estima, hay admiración, pero admiración sana, ¿no? Y hay atracción. Entonces, yo puedo tener respeto, puedo tener admiración, puedo tener toda esta estima por esta persona, pero no hay atracción. Entonces, ¿qué significa en mi relación? ¿Es amor verdaderamente o es querencia? ¿No? Y hay una gran diferencia entre yo te quiero y yo estoy enamorado de ti. En inglés suena un poquito más bonito porque es I love you or I'm in love with you. Entonces, ¿sabes? La traducción en español es un poco diferente, pero es eso, o sea, te quiero, claro, ¿sabes? Yo te quiero, yo quiero a la maestra, yo quiero a mi mamá, pero, ¿sabes? Amor que verdaderamente es lo que es, lo que es el amor como tal. Y para estar enamorado, para que exista amor, no necesariamente tiene que haber sexo. Puede haber amor sin sexo y puede haber sexo sin amor. Entonces, o sea, para responderte a la pregunta, hay una confusión. O sea, el sexo es sexo y el amor es el amor. ¿Que no sabes la diferencia? Bueno, es una tremenda exploración que hay que hacer. ¿Qué es el amor? Sabes lo que es estar enamorado, sabes lo que es querer, sabes lo que es dar amor. Bueno, y si no, aprende. Y se pueden mezclar las unas con las otras, todo Totalmente, funciona. totalmente. Ya para terminar, Doc, ¿qué piensa de esas aplicaciones en las que conseguir sexo es tan fácil como hacer deslizar a la derecha o a la izquierda? Que me hubiera encantado tenerla cuando tenía 18 años. Ah, bueno. ¿Listo? No decimos nada más. No, fíjate, yo creo que tienen su función. Yo creo que tienen su espacio, tienen su propósito. No son malas ni buenas. Yo creo que existen para cierto público. Hay gente que las aprovecha, hay gente que las abusa. Y yo creo que esa es la parte que hay que tener cuidado. Si la estás abusando y tienes una tendencia de adicción sexual o eres una persona adicto sexual donde estás, ¿sabes? Buscando y consigues. Y te digo, y hay un montón de aplicaciones donde quieres tener sexo alrededor de 5 millas y consigues con la persona de tener sexo y vas y tienes sexo. Y eso puede ser simplemente algo totalmente carnal o puede ser algo que te dispare tu adicción sexual y entonces estás y saliste de esa casa y buscaste la otra y buscaste la otra. O sea, y entonces tienen una función, es una manera de conectarnos. O sea, yo creo que toda esa tecnología tiene una función muy sana, que es conectarnos más rápidamente. Quita otras cosas que es el flirting, es el conocer a la persona, es el abrirme, el donde la conocí, o sea, esta interacción donde me expongo. Ok, quita todas esas como que Juego previo, es el enamoramiento. sí, y los obstáculos a veces de acercarme a una persona y exponerme y decir, oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Me gustas? ¿Quieres salir a tomarte un café? Ok, tienen su función y tienen su puesto, ok, quitan todo eso y mira, son prácticas. Es cómo las uso y cuál es la funcionalidad, cuál es la función de utilizar esas. Si soy un adicto al sexo, las voy a usar y las voy a abusar. Abusar. Y entonces estoy en un circuito donde puede ser que nadie se dé cuenta y resulta que durante salí a la oficina y entonces fui a almorzar y tuve relaciones
2 veces mientras estaba buscando almuerzo, después salí un momentico a hacer una diligencia al banco y otra vez otra relación, porque tengo esas aplicaciones donde tengo gente alrededor que voy un momentico y lo que quiere es tener sexo, y ya sea verme, masturbarme, tener sexo oral, lo que sea, pero es conseguir y tener esa relación sexual donde tengo el orgasmo y me voy otra vez a la oficina, me voy a la casa a trabajar. Tiene un break de almuerzo bastante largo esa persona. Pero es que, fíjate, buena pregunta. El sexo no tiene que ser 3 horas. A veces, o sea, a veces el adicto al sexo es ya bien estimulado y lo que necesita eso son 1 minuto y medio y ya. Es buscar el fix y es qué tan rápido lo consigo. Y no tiene que ser ¿sabes? Que tiene que haber una interacción sexual de media hora o 45 minutos. Puede ser 1 minuto. Porque estoy tan estimulado, estoy tan necesitado de ese fix donde, y ya, ya es perfecto, ya, y punto. Y pasa más de lo que la gente piensa. Wow. Sí. Y no tiene nada que ver ni con eyaculación prematura, ni nada, no tiene nada que ver con eso. Ya viene todo en la cabeza. Todo, ya Solo necesita un pequeño empujoncito. Y esa es parte del sexo. La mente juega un papel tan importante donde, y yo se lo digo a la gente, la mente es poderosísima. En la adicción sexual, en lo que empiezo ya a tener un pensamiento, ya tengo una erección, o en el caso de las mujeres ya estoy estimulada. Entonces, no necesito un factor externo. Con utilizar ya mi mente y mi fantasía, ya estoy estimulado. Doc, ¿medicamentos hay para tratar esto en un caso muy grave, muy extremo, o no necesariamente? Han habido pruebas, se probó con naltrexone y fue fatal. Han habido ciertos medicamentos, pero ninguno con éxito, porque estás trabajando con partes del cerebro que son muy, muy complejas. Entonces, el medicamento ataca una parte, pero sobreestimula otra, entonces tiene unas consecuencias sumamente negativas. Entonces, no han dado y no hay un medicamento. Y lamentablemente, lo que se recomienda es abstinencia. Entonces, que se vaya para el monasterio. Que se vaya para el monasterio. Entonces viene la parte de la abstinencia y la energía sexual es muy poderosa. Entonces si nos vamos a la parte freudiana, ¿qué hacemos con toda esa energía sexual? Y se puede convertir en algo sumamente negativo, se puede convertir en algo violento, se puede convertir en frustración o se puede convertir en una persona que si se sabe manejar, entonces sí está la abstinencia, porque tiene ciertas tendencias espirituales donde la abstinencia es necesaria y se maneja esa energía sexual o se maneja esa energía de una manera productiva, ¿ok? Sin embargo, ¿qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer para mi recuperación? ¿Qué enseñan o cómo es el trabajo en estos centros de rehabilitación para adictos sexuales? Se trabaja mucho la vergüenza, que es uno de los temas principales. Se trabaja mucho los disparos. ¿Pero la vergüenza desde qué punto, Doc? Del punto donde no puedo parar mi actividad sexual, donde no me veo como una persona normal, sino soy anormal. Donde ¿sabes? Sufro de esto, donde cualquier cosa me estimula y quiero meterme en el baño. Y sobre todo las experiencias de culpabilidad, donde no, mira, tuve, y tengo enfermedades sexualmente transmisibles que pueden ser crónicas, como el SIDA, o pueden ser, ¿sabes? Que se curan y he tenido, no sé, cierta enfermedad 14 veces y voy, me tomo la pastilla y se me quita, ¿no? Entonces viene esa culpabilidad. Eh, entonces, ¿cómo trabajo esa parte de la culpabilidad? Otro de los temas importantes es cómo trabajo los disparadores, porque hay disparadores en cualquier lado, donde de repente, no sé, caminé y hay un olor que me estimuló, o vi un cleavage, o vi unos pantalones como más apretados, o vi un tacón, o vi un pie, o vi una mano, lo que he utilizado o lo que mi mente utiliza como un estímulo. Entonces tengo que trabajar eso. Y no se trata de la abstinencia de no, y cierro los ojos y no, porque la mente también me sirve, es cómo manejo mi energía sexual. Y es donde vienen los temas. La adicción sexual a nivel de tratamiento, de centro de tratamiento, sí, te aíslan, que es lo que hace un centro de tratamiento, te ponen en un ambiente seguro donde se trata el tema, donde se abre del tema, donde estás en un ambiente seguro, pero hay muchos disparadores que hay que trabajar y no se trabaja en 30 días, a diferencia de otras adicciones donde el tratamiento son 28 días, ya no se es un poquito más complicado porque hay muchos factores externos y cómo me reintegro a la sociedad, cómo me reintegro a mi familia, cómo me reintegro a mi vida cotidiana. Si sigo teniendo una vida cotidiana, si sigo teniendo un trabajo, si sigo teniendo una familia, ¿cómo me integro? Entonces, esa reintegración es complicada. Entonces, sí hay tratamiento y son tratamientos, son centros de tratamientos específicos para eso, para adicción al sexo. No es un centro de tratamiento para adictos, no. Es para adicción al sexo y el grupo con lo que vas a estar es gente que está en lo mismo. Entonces, y la especialización de los terapistas es en adicción al sexo, no es en adicciones. Entonces, al igual que, o sea, como todas las adicciones psicológicas,
el terapista tiene que tener una especialización en eso, porque no es, estoy tratando con un adicto, no, esto es un poco más complejo porque hay mucho estímulo externo, entonces ¿cómo lo trabajo? ¿Cómo lo manejo? La culpa, entonces, mira, es complicado. Y de que yo conozca exitosos, conozco creo que solamente, que yo me acuerdo, solamente 2 centros de tratamiento aquí en los Estados Unidos. Entonces Wow. es complicado, te digo complicado, no lo paga el seguro porque no lo reconocen como algo para que el seguro lo cubra, igual que la adicción al juego es complicada. Entonces esas personas sufren porque no hay acceso a recuperación, no hay acceso a un terapista que no tengas que pagarlo. Entonces si no tienes los recursos, ¿cómo lo pagas? Entonces Claro. es complicado. La recuperación de la adicción es psicológica en general, pero son bien complicadas. Perfecto. Bueno, Doc, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, como siempre, de verdad un placer. Y bueno, ¿dónde le pueden encontrar nuestros oyentes? Mira, la manera más fácil es en las redes sociales, @hubertomondolfi.com, perdón, @hubertomondolfi, o en mi página web www.hubertomondolfi.com. Ahí están todas las maneras. En mi página web están las conexiones a las redes sociales a mi número de teléfono, mi email, pero a través de la red social, que es mi nombre y mi apellido, o el www.hubertomondolfi.com. Ahí los ponemos aquí abajo en pantalla. Y bueno, ya lo saben, a nosotros nos pueden seguir en @hola doctor en todas las redes sociales o en www.holadoctor.com. Si tienen preguntas, sugerencias, inquietudes, las pueden enviar a consulta@holadoctor.com o llamando al número telefónico 844-338-2800. Nos vemos a la próxima. Este podcast es presentado por Hola Insurance, sus socios en salud y seguro de vida.